Ejercita tu mente y amplía tus conocimientos con Materia Gris. Descubre los temas más relevantes en cibercultura, ciencias, educación, política, artes y actualidad. Con nuestros análisis críticos. Con ustedes, Materia Gris, por En Dígitos Media. Para expandir tu mente y ser el experto en la conversación. Por En Dígitos Media Group y todos los canales que retransmiten nuestra interesante programación. Lo prometido es deuda y ya nuestro invitado especial está con nosotros en cabina. Pero antes de presentarlo, ¿verdad? Y darle la bienvenida, vamos a recibir muy calurosamente a nuestra querida compañera María Isabel Mercedes, la Saibana. Señores, gracias por esta tan hermosa bienvenida y hoy con este programa tan especial que tenemos aquí en Agenda Vespertina. Como cada tarde de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Un verdadero placer poder llevarle muchas informaciones a todos ustedes. Así es, María Isabel, una tarde bastante calurosa, como nos tiene ya acostumbrada nuestra bella isla. Pero así mismo de calurosa, ¿verdad? Como está la tarde, nosotros queremos darle una muy calurosa bienvenida a este escenario al talentosísimo, al artista, porque es un artista también. Todo el que maneje, domine, hable sobre arte es un artista. Rienzi Paret Pérez. Yo sé que por el apellido muchos de ustedes van a relacionar, pero él tiene su marca propia. Él es cinéfilo y asesor de Banreservas. Pero doy paso al invitado, ¿verdad? Luego de darle la bienvenida para que él mismo nos diga quién es Rienzi Paret Pérez. Gracias, buenas tardes, Yuberkis, María Isabel de Seibana, del Seibo, y a Eddie por la invitación para hablar de un tema que a todos nos gusta, ¿no? Que es el cine. Sí. Bueno, Rienzi Paret Pérez es economista de profesión. Tengo 35 años en el sistema financiero. Sin embargo, pues el cine siempre me ha atraído desde que yo era niño y me he cultivado en ese oficio. Tengo alrededor de unos 12 años que escribo para el Listín Diario todos los sábados, una página completa para hablar de películas clásicas. Tengo alrededor de 11 años haciendo un cineforum en el Centro Cultural y además pues he dado charlas y conferencias en universidades, institutos, centros culturales sobre la historia del cine. Y tengo en agenda un libro que ya está casi listo sobre las 101 y media mejores películas de la historia del cine. Wow. Entonces, yo estoy a su disposición para cualquier inquietud, preguntas que quieran saber sobre el séptimo arte. Pero lo primero es preguntar, porque uno recuerda 101 Dálmatas, por ejemplo. Sí. Y 101 y medio. ¿Por qué 101 y medio? Un título atractivo. ¿Por qué? Bueno, eso mismo, algo mercadológico. La gente siempre prefiere los números enteros, las 50, las 100, las 200 mejores. Yo le agregué 101. Pero luego dijo, bueno, pero vamos a ponerle medio, 101 y media. Y la gente se preguntará, sí. ¿Tú eres el medio? Bueno, un cortometraje. Claro que es la mitad de una película entera. Entonces, 101 películas y media, que el medio sería un cortometraje, que es una obra maestra del cine del año 1956, que se llama El Balón Rojo, del director Alberto Lamorice, que lo pueden buscar en YouTube, que está gratuito. Es un corto que dura 30 minutos, es mudo, pero es uno de los cortometrajes más hermosos que yo he visto en la historia del cine. Muy bien. Tú sabes, Rienzi, que todos los que de una u otra manera amamos y disfrutamos el cine, todo empieza con algo, alguna motivación, algún suceso, algún acontecimiento. ¿Qué te motivó, qué te impulsó, qué te sumergió a ti en este interesante mundo del cine? No, desde que era niño siempre me apasionó el cine. Yo a 2 esquinas de mi casa estaba el Cine Fénix. Yo nací en San Carlos y luego duré un tiempo en San Carlos y nos mudamos nosotros, mi familia, a Villa Consuelo. Entonces, a 2 esquinas de mi casa estaba el Cine Fénix. Yo vivía de lleno, metido ahí en el cine, pero yo pululaba por todos los cines de la ciudad. Entonces, cuando yo he dado algunas veces, para fines de análisis, la película Una obra maestra, que es Cinema Paradiso, yo me identifico mucho con el niño que está en esa película, porque ese soy yo, desde cuando era pequeño. Pero que el cine es arte. Entonces, al ser arte, pues te involucra en un sinnúmero de emociones y sobre todo de historia y de literatura. El cine y la literatura van unidos de la mano. Y entonces, pues,
ya es una pasión que sin cine ya prácticamente yo tengo que ver una película mínimo diaria. Entonces al año, si son 365 días, yo te veo alrededor del año de 3 a 400 películas al año. Wow. Y me imagino el análisis que usted le hace a cada una de esas películas, porque ya con la experiencia que tiene, pues puede hacerle como ese análisis crítico, crítico llámese positivo, o de cosas de mejora que tiene esa película. Claro, ya de tantos años viendo películas, viendo cine, y también yo era amigo de los difuntos Arturo Rodríguez Fernández, de Armando Almanzar, y un grupo de amigos que nos dedicamos a hacer esa peña desde el punto de vista del séptimo arte. Sin embargo, pues uno va adquiriendo experiencia a través de la lectura, a través del estudio. Yo hice un curso en los años 80 de apreciación cinematográfica. Ya uno va teniendo otro punto de vista. Y al ver tantas películas, pues ya uno va adquiriendo experiencia y sobre todo viendo los clásicos. Yo siempre he dicho que un edificio no se comienza por el techo, se comienza por la base. Y hay que ir a la base del cine, de los clásicos, para uno aprender el cine de hoy. Excelente. Me parece maravilloso. Una pregunta, Rienzi. Mencionaste sobre ese Cineforum. Yo asisto a ese Cineforum. Aquí hemos hablado y hemos promocionado a nuestros amables telespectadores de la existencia de ese Cineforum y les invitamos a que puedan asistir. ¿De dónde surgió la idea de ese Cineforum en el Centro Cultural Banreservas, que está ubicado allá frente al Banco de Reservas en la Isabel la Católica, en la zona colonial? ¿De dónde surgió la idea de hacer ese Cineforum? Mía. ¿Es suya? Sí, sí. Resulta que cuando yo duré alrededor un poquito más de 20 años trabajando para el Banco BHD. Entonces, cuando yo paso al Banco de Reserva, pues en ese momento se está gestando la terminación del Centro Cultural y pues aprovechando el Centro Cultural, pues yo vi la posibilidad de crear el Cineforum los martes y entonces como una manera de yo aportar también al Centro Cultural esa responsabilidad social corporativa del banco con la comunidad. Y yo como yo tengo una videoteca bastante extensa, pues yo no quiero disfrutar las películas yo solo. Yo quería compartirlas con los cinéfilos que van cada martes, como tú vas, y tú has podido apreciar la variedad de películas clásicas que se presentan ahí por ciclos, es decir, por actores, géneros, directores. Y entonces pues vemos las películas, después que la película la vemos, la analizamos. Hay algunas películas que son más complicadas que otras, que nos lleva un poquito más de tiempo de explicar algunas escenas, y entonces así la gente va aprendiendo cómo apreciar y cómo ver una película. Eso está maravilloso. Bueno, ustedes están invitadas. Yo no la he visto a ella por allá. Pero están a tiempo. Bueno, están a tiempo. Déjeme comentarle que yo tuve la gran oportunidad de ser beneficiada con una jornada que ustedes hicieron de obras teatrales para niños. El Centro Cultural Banreservas, el Centro exacto. Cultural Banreservas, y llevé a mis niños y de verdad que fue muy gratificante ver muchísimas personas. Honestamente ni cabíamos en el espacio. ¿Tú fuiste directamente al Centro Cultural? Al segundo Cultural piso. Banreservas, Al segundo piso. Sí, en el segundo Ahí piso. es donde se proyectan las películas. Ah, perfecto. Pues ya he ido al espacio y de verdad que todas esas iniciativas son muy importantes, y más porque apuntan a los jóvenes de nuestro país a poder refrescar su mente y además ocuparse en asuntos que sí le pueden aportar a nivel de conocimiento y de temas intelectuales. Y mira, hay jóvenes que han ido a mis ciclos que nunca en su vida habían visto una película blanco y negro, y muda. Entonces, interesante. Y cuando ellos se ven una película blanco y negro y muda, entonces, y después uno le dan ciertas explicaciones, pues entonces ellos quieren seguir viendo más ese cine, porque es que como no ha habido a nadie que lo había motivado, ahora ellos yendo al Centro Cultural, pues quieren seguir. Y ya incluso hay algunos que han aprendido cierto nivel de apreciación que ya se ponen exigentes, porque ya están aprendiendo a ver buen cine, y entonces pues quieren beber más del agua limpia de películas que realmente le aportan a ellos, con diferencia de las películas que se están estrenando hoy día, que hoy día las películas que están dejando taquilla son aquellas películas de superhéroes, de los famosos cómics, pero eso es
fantasía y aventura, pero cuando tú encuentras películas con dramas, con comedia, con suspenso, con historia bien documentada, pues entonces ellos se van enamorando. Por ejemplo, ahí estamos viendo en pantalla. Una joya. Eso es una obra maestra de Chaplin. Es una película que se llama El Chico. Es del año 1921 esa película, es decir, que ya tiene 103 años. Y yo le aseguro que si usted ve esa película, se ríe y llora a la misma vez. Entonces, cuando usted ve una película muda que llora y se ríe también, hay que ser un genio para poder transmitir las emociones a través del mimo y de los gestos. Claro. Y Chaplin era un genio en ese sentido. Mire, muy valioso aporte del Control Master, el amigo compañero Stalin Reynoso. Pero quiero que nos siga ofreciendo algunos toques informativos así con su gran habilidad, en la medida en que Rienzi nos va a hacer una breve historia del cine. Mira, el cine nace el 28 de diciembre del año 1895. Pero ese es el Día de los Fieles Inocentes, creo, el 28 de diciembre. Qué coincidencia. Así mismo. Sin embargo, ese día nace el cine. Ya. Pero ¿qué pasa? El cine no nace ahí solamente. Tiene antes de esa fecha. Esos fueron los Lumière. Sí. Manos Lumière. Tuvieron que pasar una serie de eventos para poder culminar con el cine. Uno de esos eventos era la fotografía. Cuando en el año 1840 se inventa la fotografía, ya el hombre pudo haber atrapado la imagen, pero una imagen fija. Cuando tú tienes varias fotos que la pasas rápida, tú ves cierto nivel de movimiento, porque el ojo humano, a través de la persistencia retiniana, retiene la imagen en microsegundos en el ojo. Entonces, cuando tú la pasas rápida, entonces tú ves cierto nivel de movimiento. Por eso que se llama motion picture. Imágenes en movimiento, y eso es el cine. Son 24 fotos por segundo, es el movimiento del cine. Entonces, cuando se inventa el cine a la luz pública el 28 de diciembre de 1895, fue un acontecimiento apoteósico, porque ya el hombre no solamente atrapó la imagen, ya es algo en vivo. Entonces ya la gente vio como que esto era una magia. Y el cine... mira el ejemplo de las imágenes ahí. Bueno, sí, eso fue en el año 1882 que un fotógrafo, Edward Muybridge, inglés, pues había cogió varias cámaras fotográficas y con una soga a 1 metro de distancia, cuando el caballo pasara, la soga hacía que tirara el flash, ¿no? el clic de la foto. Entonces, esa foto en secuencia se ve la imagen ya como si tuviera el caballo galopando. Él tuvo varias cámaras. Sí, sí. Él colocó varias cámaras a en 1 serie. metro de distancia. O sea, algunas 10 cámaras a 1 metro de distancia. Entonces con una soga le hacía tiraba la foto y después entonces con el movimiento de esas fotos, pues se vio como si fuera una película. Como si fuera galopando el caballo. Edgar Muybridge Muybridge en Inglaterra. Pero en el año 1891 Thomas Alva Edison había inventado el kinetoscopio, que era la base previa a lo que es el cinematógrafo, que es lo que ya conocemos hoy día. Por esa razón después vino un pleito entre Thomas Alva Edison y los demás, porque él decía que quien había inventado el cine había sido Thomas Alva Edison en Estados Unidos, una cuestión de derecho de autor, pero no. Lo que pasa es que el aparato del kinetoscopio solamente era visto por una sola persona, o era podido hacer. El cinematógrafo ya es un invento para grandes masas, para verlo como es el cine. Entonces, cuando se da la primera película, que fue Salida de la fábrica de los hermanos Lumière, que es una película que dura posiblemente 1 minuto, pero cuando la gente veía esas imágenes ya en pantalla como una película, creían que era algo increíble. Luego se presentó esa misma noche una película que se llama La llegada de un tren. Entonces, cuando el tren venía hacia adelante, la gente pensaba que el tren venía hacia arriba y la gente salieron del local, del café, pensando que el tren venía hacia ellos. Los iba a atropellar. Porque eso era algo, primera vez en la historia de la humanidad que se veía una película. Entonces, ya a partir de ahí, pues en esa noche, cuando se estrena el cine, había un personaje que se llama Georges Méliès, que era un hombre que se dedicaba al circo y al vaudeville. Entonces después él sí hizo algunas películas y llegó a ser la primera película de ciencia ficción en la historia del cine, que fue Viaje a la Luna,
del año 1902. Y entonces, pues, ya a partir de ahí se creó una fiebre. Todo el mundo quería ver una cámara cinematográfica, grabar. No había todavía una estructura, no había un lenguaje cinematográfico. La gente grababa cosas del día a día, cotidiana, y después la presentaba en una pantalla telón blanco, hasta que se fue perfeccionando y grandes genios pues fueron aportando, como le tocó a David W. Griffith, prácticamente el creador del lenguaje cinematográfico, con la película El nacimiento de una nación en el año 1915, y a partir de ahí pues ya cada director, cada industria fue creando su propio espacio, y hasta que se desarrolló el cine a lo que es hoy. Pero esa película, El nacimiento de una nación, si mal no tengo entendido, tiene un contexto poco agradable. Tiene que ver con el Ku Klux Klan, ¿correcto? Sí, es una película racista. Es una película... la película es racista, pero la película, desde el punto de vista de la estructura técnica, dio un salto, porque a partir de ahí grandes directores tomaron la forma de la puesta en escena de esa película para entonces seguir haciendo películas en base a esa estructura. Porque antes la gente grababa a lo loco. Ya no, aquí ya había un orden, había una cronología, había un montaje, había una estructura de lenguaje, y entonces pues la gente partió de ahí para hacer otras películas. Ahora, el contexto de la obra es racista porque el papá de Griffith era del sur de los Estados Unidos, había peleado en la guerra de secesión de los Estados Unidos, y él también era un hombre racista. Es más, la película causó tanto problema que cuando se estrenó en el año 1915, una persona que salía del cine vio un negro en la calle y lo mató. Ay. Entonces ahí ya el cine tiene la particularidad que puede incidir en la psique de las personas, porque el cine marca tendencia, marca moda, marca una serie de situaciones, y por esa razón los rusos, los bolcheviques, en el año 1917, cuando ganan la revolución, ven el cine como un medio de propaganda, porque por ahí pueden lanzar muchas ideas, algunos conceptos teóricos, políticos, ideológicos, y entonces porque se presta para las grandes masas. Y entonces, por esa razón, ya después ya en Hollywood se creó lo que se llamó un código Hays, por William Hays, un código donde había de moral, no se podía, por ejemplo, los besos no podían ser, eran topados, no podían durar más de 5 segundos, no se podía mencionar una serie de palabras o de insinuaciones homosexuales o lésbicas y nada de eso. Entonces había que tener la imaginación del guionista para estructurar una historia que sea atractiva, pero que tampoco tuviera doble sentido. Mire, nuestro querido director puso un fragmento de El origen de una nación. Póngalo otra vez, por favor, distinguido Stalin. Sí, mientras él hablaba. Que él estaba hablando de Rusia y todo, muy importante, pero como estaba la imagen, el pequeño video que pusiste, mírelo ahí. Esa es la película, ¿verdad? Me parece, sí. Esa película del año 1915. Ese es El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación. El autor, el director es David W. Griffith. Okay. Él tuvo mucho dinero con esa película, lo que le permitió al año siguiente, en el año 1916, hacer una película que se llamó Intolerancia, que dura 8 horas. Y entonces gastó... Fue intolerante con el público. 8 horas. Gastó $1 millón de la época para hacer la película, y se considera el primer gran fracaso de la historia, comercialmente hablando, de la historia del cine. Porque recaudó. No, él se gastó 8 millones. No, gastó $1 millón para hacer la película. ¿Y cuánto recaudó? No, menos. Mucho menos, pero no llegó fracaso. a recuperarlo. Pero mire, pudimos observar que esa película, El nacimiento de una nación, 1915, obviamente era blanco y negro, y se nota que era cine mudo. Sí. Pero el cine mudo se auxiliaba como de pequeños textos para guiar. Veo que después, antes de esa fecha no había lo que le llaman la chuleta, que ponían parte o trozo del guión. El cine mudo comienza mucho con comedia, porque es más fácil hacer con gestos de persecuciones de un policía, de un vagabundo, lo que sea, o de un borracho. Era fácil encantar a la gente. Entonces llegó un punto en que se hacían muchas películas, porque eran películas que duraban 5 minutos, 8 minutos. Eran súper cortometrajes. Y entonces habían lo que se llamaba
en los cines de la época Odeon. Entonces, por 5 centavos tú pasabas el día entero viendo películas, pero en Estados Unidos 5 centavos se llama Nickel. Entonces, Nickel, Odeon, Nickelodeon. De ahí nace entonces el concepto de Nickelodeon. Y entonces, interesante. Ya en todo este programa de canales de televisión se llama Nickelodeon. Sí, Y es en honor a eso. para... Porque Odeon en el antiguo Grecia se llamaba como auditorio. Sí. Ya. O teatro. Ya. Entonces, Nickel, que eran 5 centavos, entonces ahí venía O sea, ya la un combinación. teatro por 5 centavos, Nickelodeon. Y pasaba la gente casi el día entero porque era atractivo pasar toda la tarde viendo imágenes, películas. Eso era No, y un que entretenimiento. Las redes sociales, Era un de la entretenimiento. época. No, y que anteriormente la televisión en casa no era común. No existía. No Es decir, existía. que la forma de disfrutar de esos momentos era yendo No, a y que el esos cine, espacios. luego se convirtió en un encuentro social. Por ejemplo, cuando tú tuvieras 15 años, vamos a suponer, en tu época de adolescente, y tú estabas enamorada de un amiguito, y el amiguito te invitaba al cine, ya tú ibas a salir, era una salida. Entonces tú tenías que bañarte, cambiarte, esperar que tu amiguito te pasara a buscar. Entonces ya iban al cine. Entonces ya eso era un encuentro social. Pero cuando ya tú estás en el cine tiene una magia que te atrapa, porque esa sala grande, oscura, te crea intimidad. Entonces al crearte intimidad, está al lado de la persona que tú estás enamorada, pegando piel con piel, viendo una película que posiblemente lo van a recordar para el resto de su vida. Pero además, posiblemente, tu primer beso quizás fue una sala de cine. Porque entonces te crea eso, esa intimidad, pero en algún momento te crea sueño. Cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes, en mi época, todo el mundo quiso ser quizá vaquero o policía. Entonces éramos quizá Gary Cooper o era Humphrey Bogart. Las mujeres podrían ser Greta Garbo, quería ser Marilyn Monroe, porque uno trata de soñar, y eso es lo que es el cine, una máquina de sueño. Así es, el cine como arte también tiene el poder no solo de persuadir, sino también de educar, de sanar. Por eso entiendo que es una herramienta muy poderosa, que si se utiliza bien, realmente se pueden lograr grandes cosas, y más en estos tiempos en donde hay tanto auge de temas de salud mental, de temas también, vamos a decir, de falta de educación en sentido general. Entonces entiendo que el cine es un arma muy poderosa que a nivel educativo se debería de tomar, ¿verdad? O retomar para realmente edificar. Por eso es que a veces a los jóvenes hay que orientarlos sobre qué ver o qué tipo de películas ver. Ahora, el cine, del mismo nacimiento del cine, va unido a la literatura, porque el cine tiene que nutrirse de historia. Sí. Entonces, cuando tú tenías, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Guerra y Paz, Temas de la Biblia, Ben-Hur. Exacto, tema de la Biblia. Moisés. Entonces, adaptarlo al cine como una manera de llevarlo a la pantalla, entonces eso crea grandes historias. Sí, porque realmente he escuchado a Rienzi decir varias veces que detrás de una gran película normalmente hay un gran guión. Sí, Normalmente, o sea, un buen guión casi siempre da una buena película. Bueno, el guión es la columna vertebral del cine. De la luego el película, director. el guión, porque sin guión no hay prácticamente nada. Decía Alfred Hitchcock que lo más importante es el guión, luego el guión y después el guión. Porque el guión es lo que te va a transitar el camino que tú quieres. Ahora, cuando te encuentras con un guión mediocre o malo, aunque el director sea bueno, la película va a salir mediocre. Sí. Si el guión es aceptable y el director es más o menos, puede ser una película más o menos. Ahora, si el guión es muy bueno y te encuentras con un excelente director, pues tiene que salir una joya, una obra maestra. Y en base a su experiencia, ¿cómo usted ve el futuro del cine aquí en la República Dominicana? Que en los últimos años hemos visto varias películas que se han creado aquí en nuestro país. Mira, al principio de nuestra intervención aquí, yo dije que el cine había nacido en el año 1895. La primera película dominicana que permitió a grandes inversionistas incursionar en este arte fue en Nueva York, en el año 1995, porque en el año 88 se había hecho Pasaje de Ida, que ganó algunos premios internacionales, pero a partir de ahí hubo una pausa, como que no se hizo más cine, quizás no tenía la motivación de grandes inversores.
Bueno, en el año 95 se hace en Nueva York con Ángel Muñiz, ¿verdad? Y Luisito Martí. Luisito Martí. Pero del 1895, cuando nace el cine, a 1995, cuando se estrena en Nueva York, pasaron 100 años justo. Entonces teníamos 100 años de atraso con relación a otros países que ya tenían un largo recorrido como México, Argentina, Brasil y todo lo demás. Ahora, del año 95 para acá ya han pasado casi 30 años. Al principio había muchas películas que eran unos bodrios, eran películas malas, películas sin guión prácticamente, de comedia, pero comedia malísima. Sin embargo, en los últimos años ha habido unos jóvenes que han egresado de universidades tanto locales como internacionales, se han ido preparando y ya últimamente ya están surgiendo una serie de películas que son dignas de ver. Qué bueno. Que se pueden mostrar en algunos que otros países y no pasamos vergüenza. Ahora, la única manera de aprender a hacer cine es haciendo cine. Sí. Entonces hay que seguir apoyando, hay que seguir haciendo cine y que aquellos jóvenes que están interesados en aprender o estudiar cine, es bueno que se enfoquen en la parte que más le atrae. Si usted es guionista, pues trate de aprender a hacer un buen guión, pero sobre todo vean a los clásicos. Los clásicos son importantes, no solamente en el cine, hasta en la literatura. Los clásicos nunca pasan de moda. Entonces los clásicos lo van a ayudar a percibir cómo hacer un buen guión. Y hay algunas películas que, como dije anteriormente, han dado muestra de grandes buenas. Por ejemplo, La Gunguna, que se estrenó, si se recuerdan, la película está muy bien hecha. Está bien. Hubo una que se llamó De vez en cuando, que nada más duró una semana en cartel. Sí. Como no era una película de comedia, la gente casi no le dio el apoyo. Sin embargo, la película tenía buen material. Hubo otra que se llamó El Sistema, que a nivel técnico tenía Humberto Rodríguez, creo que fue que la había dirigido, que estudió cine en la UAS y creo también en Cuba. Había hecho una serie de elementos técnicos que daban a entender que conocía el oficio. Lo que hace falta es quizás recursos, pero ya el cine de hoy día ha ido madurando poco a poco. Forrest Gump, querido Control Master. Esa y la otra. Fíjense, es el banco. Ponga otra vez la otra. Fíjense, es el mismo banco. Porque es que Forrest Gump está sentado en ese banco y empieza a hacer la historia de su vida a toda persona que se sienta en el banco y él la sigue contando de manera literal, lineal. No importa quién se siente ahí, porque Forrest Gump era un personaje particular que según la película se asume que tenía ciertos límites con su capacidad intelectual. Él estaba en borderline, estaba en la línea. Se necesitan unos 80 puntos en adelante según una tabla de inteligencia de Stanford Binet, y él tenía como 79, 78. Estaba como en el borde. Pero ese banco existe. Dígame. Ese banco existe. El banco existe formalmente. Sí, la gente va a tirarse fotos. O sea, pero no se creó para la película, existe de verdad. Estaba ahí, en el estado de Alabama. Mira, y entonces la gente va a tirarse fotos. Aquí se hizo la película de Forrest Gump. Y la gente va, en Estados Unidos todos le sacan provecho. Claro, como las escaleras en Rocky. Sí, exacto, todos le sacan provecho. Incluso en la película El Padrino, donde la cafetería donde Michael Corleone le da el tiro y asesina a Soloso con el capitán. Sí, famosa escena. Esa mesa la tienen ya reservada, no es porque se senta ahí. Es como una pieza de museo. El que va al restaurante ahí, tú te quedaste una foto ahí, tienes que dar $10, por ejemplo. Es una buena manera. Aquí deberíamos aprender un poquito de eso en este país. Bueno, lo que pasa es que tienen que dimensionar algo tan extraordinario que la gente venga de turista. Que sea atractivo. Y quiera, vaya, porque tú vas, por ejemplo, tú estás en Nueva York, y dices, mira, ahí fue que se tiró la cuestión de la película El Padrino, y la gente va ahí a tirarse una foto. Sí, se hiciera una buena película sobre Trujillo, algo por el estilo. En Estados Unidos le sacan provecho a todo. Exacto. Sí. Y hemos visto incluso, Rienzi, cómo la tecnología, las nuevas tecnologías se han incorporado al cine, ¿verdad? Haciéndolo mucho más, vamos, deleitante últimamente. Y Avatar fue de esas películas que realmente
vamos a decir que incursionó en todo ese mundo de las nuevas tecnologías y realmente llevó a la pantalla grande un material bastante cautivante e interesante. En Blue Mall tenían la sala IMAX, que la pantalla más grande, o sea, las personas disfrutaban mucho de eso. Ya la quitaron, no sé qué van a hacer con ella, pero bueno. ¿En Blue Mall quitaron esa sala? No quitaron sabía. esa sala. Yo me quedé como Una que sala pasmada y dije, impresionante. entonces, sí, porque realmente en cuanto a lo que es recursos audiovisuales, tenía tecnología muy avanzada y hacía realmente que la experiencia fuera más gratificante. Pero Avatar realmente sentó como que un precedente. Como que un antes y después en el uso de nuevas tecnologías que realmente sumergían a la persona en la trama. Sí, Los colores, vivacidad. El cine va evolucionando. Sí. Y cada día pues se va perfeccionando técnicas. Particularmente a mí no me gusta mucho Avatar. Porque casi el 90% de la película es computadora. Sí, sí. Entonces le quita la esencia a lo que es el cine, a lo que es el drama. Mira, hay una la película. actuación per se Sí, del claro. personaje. Mira, Sí, es verdad, la gente se queda más centrado en todos los es efectos. como si fuera un videojuego, tú estás mirando. Exacto, en todos los efectos que en la trama. Entonces, fíjate, hay una película del año 1957 que se llama 12 hombres en pugna. Son 12, es un jurado que va a deliberar un Eddie me envió juicio, eso. ¿verdad? Sí. La película dura casi 2 horas, 1 hora y 40 minutos. Diga el título otra vez a ver si lo encuentra. 12 hombres en pugna. 12 hombres en pugna. O 12 Angry Men. Ahí la película entera son esas 12 personas en una mesa discutiendo. Nada más. Wow. Mírelo ahí. Sí, exacto. Ahí tú estás mirando 12 personas que es un jurado para debatir qué hacer. Si declaran inocente o culpable al individuo que están jugando. Un que es jovencito como de 15 años. De 18 años, Es algo así. que es latino. Y la escena no sale de la No, mesa. nada. Todo es ahí. Oh, muy y yo interesante. te hago que la atención y el estrés y la atención que tiene la película para el espectador, en este caso uno, te mantiene en el asiento desde la que comienza hasta que termina. Porque ahí se debate una serie de temas que muestran ahí cómo también esas personas que son jurados tienen trauma. Tienen, por ejemplo, son personas que están prejuiciadas. Algunos pueden ser racistas, otros pueden ser con problemas familiares que quieren llevarlo ahí a esa escena, sus conductas de sus problemas, y se la quieren descargar entonces con el que están juzgando. Entonces se da un debate bastante interesante. Entonces de los 12, 11 lo declaran culpable, 1 inocente. Y ahí entra el debate. Y entra el debate. Y la esencia está en el debate. Es una película básicamente de guión. ¿Te das cuenta por qué el guión es tan importante? Porque una película que solamente es de guión, porque no hay recursos técnicos, no hay efectos especiales, no hay acción, no hay aventura, no hay sexo. Simple y llanamente es la discusión sobre algo. Y te mantiene atado. Yo se la recomiendo. Esa película es la primera película que dirige Sidney Lumet. Sidney Lumet es el mismo que hizo Tarde de Perro, Sérpico, con Al Pacino en los años 70. Bueno, esa es la película del año 1957, en el cual actúa Henry Fonda como actor principal. Y eso es se ha hecho varias versiones en esa película. Hasta de teatro, yo lo vi en España. Teatro. Sí. La película la película surge del teatro. O sea, es una obra para teatro. Porque realmente es ahí, como yo te digo, son 12 personas debatiendo un tema. Entonces, la adaptan al cine y luego en el cine se hace varias versiones. En el año 97, William Friedkin hace una nueva versión que fue el mismo director del Exorcista, que está muy bien hecha, con Jack Lemmon y George Scott en los papeles principales. Y luego también en Rusia hicieron una versión en el año 2003 sobre esa película, y otras más versiones que se han hecho incluso creo que en México, pero la película es extraordinaria. Yo se la hay recomiendo. una así como de misterio también, que es de investigación, Ciudadano Kane. Es algo así. Citizen Kane. Es que Citizen Kane es Ciudadano Kane, la que él dijo de Orson Welles, que es obra maestra del cine. Sí, pero es lo que digo, que también lleva como que la misma temática. Y en el cine como que cuando te llevan o te sumergen en ese mundo de algún tipo de investigación, de suspenso, trama. Es una narrativa de averiguar qué pasó, porque fíjese que la película comienza cuando Charles Foster Kane, el papel que hace Orson Welles, no es más que una analogía sobre un personaje de la vida real que se llamaba William Randolph Hearst. Que estaba vivo cuando la película se hizo. Entonces, William Randolph Hearst
era un magnate de la prensa amarillista. Tenía grandes periódicos, tabloides y tenía emisoras de radio y todo lo demás. Entonces Orson Welles coge ese personaje y lo lleva a la pantalla como Charles Foster Kane, lo ridiculiza, lo pone una manera de ambición. Por esa razón, William Randolph Hearst, cuando se estrena la película, quiso comprar todas las películas, todos los negativos, para sacarla de circulación y nunca pudo. Imagínate. Y entonces la película comienza cuando él fallece y dice la palabra Rosebud. Ajá. Y ahí entonces empieza La necesidad de a investigar y saber qué qué fue quiso lo decir este hombre en el lecho de muerte esa palabra. Y no le voy a contar porque al final se descubre. Se descubre todo. Se descubre todo por si acaso alguien no la ha visto y la vaya a ver y no matarle yo la ilusión. La ilusión. Lo que del dicen final. spoiler ahora. De llegar del hasta el final. Miren, Pero eso es una obra maestra. Hablando del final, lamentablemente la entrevista llega a su final. Lamentable, porque hablar de cine es emocionante. Eso indica, Gilberto. Ejercita tu mente y amplía tus conocimientos con Materia Gris. Descubre los temas más relevantes en cibercultura, ciencias, educación, política, artes y actualidad. Con nuestros análisis críticos. Con ustedes, Materia Gris, por En Dígitos Media. Para expandir tu mente y ser el experto en la conversación. En Dígitos Media, la plataforma de noticias y análisis más completa. En Dígitos Media, donde tu opinión es libre y la información es valiosa. En Dígitos Media, la plataforma de contenido digital líder en República Dominicana. En Cifras, tu compañero en la toma de decisiones informadas. Descubre los datos y estadísticas más relevantes de forma divertida y amena con nuestro programa. No te pierdas ni un episodio en Cifras por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. En Dígitos Media, tu plataforma de noticias y entretenimiento. Visítanos en endigitos.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube para no perderte nada. ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo empresarial? No te pierdas Negocios Emergentes. Descubre cómo los emprendedores están utilizando la tecnología y la creatividad para crear negocios innovadores y exitosos. No te lo pierdas por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Enciende tu curiosidad en Cifras. Descubre los datos y estadísticas internacionales que te mantendrán a la vanguardia de la información. Sé el rey de las charlas con En Cifras por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible.
Hola, yo soy Jimmy Rosario. Hola, soy Juberkis Chevalier. Hola, soy Rosibel Chevalier. Hola, soy María Isabel Mercedes. Soy André Jesús. Y yo, Luciani Chevalier. Hola, yo soy Juan Matos y esto es... 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 En Dígitos Media. En Dígitos Media. Ejercita tu mente y amplía tus conocimientos con Materia Gris. Descubre los temas más relevantes en cibercultura, ciencias, educación, política, artes y actualidad. Con nuestros análisis críticos. Con ustedes, Materia Gris, por En Dígitos Media. Para expandir tu mente y ser el experto en la conversación. Wow, pero bueno, yo fui a pausa. Supuestamente íbamos a despedir a Rienzi. Juberkis dijo, no, Rienzi tiene que quedarse. Así mismo. Y entonces María Isabel asintió con la cabeza. Claro entonces, que sí. las mujeres tienen un poder muy grande. Entonces, yo también estoy de acuerdo. Rienzi Paredes es un súper invitado. Y él estuvo diciendo algo interesantísimo sobre el cine, que no podemos desaprovechar la oportunidad de su presencia. Él dijo 1941, Citizen Kane o Ciudadano Kane. Esa película es como un antes y un después del cine, porque es la primera vez que se filma bajo techo, decía él. Hay ciertos planos de enfoques con la cámara, un paquete de detalles técnicos. Y ante esa realidad queremos regalar a nuestros amables telespectadores un pequeño cineforum, sin exagerar, detallitos. Ya hablamos con Stalin Reynoso en los controles y hay algunas fotografías sobre Ciudadano Kane. Vaya poniendo algunas y ya Rienzi nos hablará de eso. Háblenos un poco de eso, Rienzi. Sí, como tú bien dices, es una película que marcó un cima en el cine desde el punto de vista técnico. Bueno, ahí estamos viendo ese plano de Citizen Kane. Fíjense cómo la cámara enfoca de abajo hacia arriba. Ahí el director tuvo que hacer hollar el piso. Hizo surcos en el suelo. Surcos para meter la cámara de ahí para que se vea un plano en picado. Es de abajo hacia arriba. Es una forma de engrandecer al personaje. Cuando tú lo enfocas de diferentes maneras, de contrapicado, de arriba hacia abajo, es para empequeñecer el que está ahí. Ya. Aquí, como de abajo hacia arriba, es para engrandecer. O sea, hizo como una trinchera, como si fuera una guerra, y metió la cámara ahí. Así mismo. Entonces, es realmente, el guión de esa película es extraordinario, incluso ganó el Oscar como mejor guión original, pero además, esa ahí, imagen, por aquí, ahí, que me lo deje ahí, esa imagen. Deje esa imagen ahí, Stalin, por esa favor. imagen para explicar lo que es la profundidad de campo. Y el techo que usted dijo, mire. Sí, ahí está el techo que antes de ese año no se grababa bajo techo. Eso por un lado. Y por el otro lado, el director de esa película, el director de fotografía, Greg Toland. Greg Toland era uno de los grandes cinematógrafos del cine, que trabajó mucho con John Ford, que para mí es uno de los mejores directores del cine norteamericano. Bueno, Greg Toland fue el director de fotografía de esa película. Ahora, ¿qué es lo que es la profundidad de campo? La profundidad de campo es cuando el lente enfoca al personaje y sobre todo me enfoca a mí, pero lo que está detrás o lejos se ve borroso. Solamente me veo nítido yo. Greg Toland hizo un cambio en el lente para tratar de profundizar el campo y por eso ustedes ven que se ve el actor que está atrás, que Joseph Copten, que es el actor que está ahí, y más allá en el fondo se ve otra silueta que se ve. Sí. Eso fue una cosa extraordinaria para ese momento. Cuando la película se estrena en el año 41, los grandes cinéfilos o cineastas, los que hacían cine,
dijeron, oh, pero ven acá, pero esto es inconcebible, esta es la primera vez que vemos esta profundidad de campo tan nítida. Entonces, todo ese elemento se consideró entonces que Citizen Kane ha sido la mejor película de la historia del cine para muchos historiadores y muchos directores de cine a nivel mundial. En el año 1962, la revista Sight and the Sound de Inglaterra, cada 10 años, hace un estudio con los grandes cineastas a nivel del mundo, cuáles han sido las mejores películas de todos los tiempos. Bueno, Citizen Kane siempre quedó en el número 1. Wow. Desde el 1962, en el 72, en el 82, en el 92, 2002, hasta el año 2012. Bueno, Wow. Que no bajó, hay duda, no hay duda. que bajó al segundo lugar. Y subió como primer lugar la película de Alfred Hitchcock, Vértigo. Y ahora en el 2022, que se hizo de nuevo, porque cada 10 años ellos hacen esa lista, surgió la número 1, una película, creo que era checoslovaca, que es muy poco conocida. Sin embargo, Citizen Kane bajó al número 3 y Vértigo quedó en el número 2. Pero esa película, para los grandes cineastas y historiadores del cine, la consideran la mejor de la historia del cine. Yo diría Orson Welles tenía protagonista. 25 años cuando hizo esa Y era película. director también. No, fue su primera película. Él fue director o actor, las dos No, cosas. lo que pasa es que él era actor y director de teatro. Ya. Lo que pasa es que en el año 1938 él hizo una radionovela, vamos a llamarle así, que se llamó La historia del mundo, de dos mundos. La guerra de los mundos, de H.G. Wells. Sí, la guerra de los mundos. ¿Qué pasa? Como fuera una radiofónico. Escúcheme, maestro, es que H.G. Wells fue un escritor que escribía de ciencia ficción. Y entonces él dramatizó un libro famoso de H.G. Wells llamado La guerra de los mundos y lo llevó a la radio. Entonces el maestro sigue Entonces diciendo. él empezó con su equipo de actores dramatizar esa obra por radio y la gente creyó que estaba siendo invadido por alienígenas y se tiraron a las calles. Así es, en New Jersey. Eso pasó. Sí, fue una cosa extraordinaria, Wow. de Sí, tan impactante que fue porque la gente se lo llegó a creer. Entonces, los estudios de Hollywood pensaron, pero si este hombre fue capaz de eso, pues vamos a darle la oportunidad que haga una película. Y la RKO Pictures fue la que le dio lo que todo director quisiera tener: libertad absoluta de hacer lo que quiera. Y entonces él escogió el personaje de William Randolph Hearst para hacer la película Citizen Kane, y entonces pues resultó una obra maestra que entonces imagínate tú con 25 años de edad haces una obra maestra, ya después de ahí ¿qué queda? O sea, si tú hiciste una obra maestra, ya otras películas que tú vayas a hacer quizás no vayan a tener superar esa que tú hiciste. Claro, otras películas que hizo también son joyas, pero comparándola con esta es una historia eterna de difícil. codicia y poder. Mire, Así pero como el maestro Rienzi habló de Vértigo, busque Vértigo, Alfred Hitchcock, por favor, mi querido Reynoso. Creo Stalin. que usted y lo tocó Sí. en uno de nuestros segmentos. Yo toqué varias películas, exacto, y te gustó mucho. Sí. Pero María como Salud. Vértigo ahora está como el número 1, es interesante que el público vea, ¿y por qué Vértigo? ¿Y quién Vértigo. es Vértigo? ¿Y quién es Hitchcock? Vaya diciendo quién es Hitchcock, y maestro. en ese mismo orden, Eddie, hay algo que me llamó mucho la atención al momento de iniciar el hablar de la película. Ya. Que fue la primera película bajo techo. Ujú. Porque antes no se podía hacer. No, lo que pasa es que las películas se hacían en los estudios, y los estudios tienen las luces arriba. Exacto. Entonces, hasta que alguien rompe el paradigma. Sí. Y dice, pero vamos a hacer techo, vamos a hacer otra cosa, hasta que tuvo la iniciativa de hacer algo novedoso. Y fíjate que casi siempre se rodaban en los estudios, después fueron a exteriores. Exacto. Y así se va creando una serie de situaciones y de genialidad, vamos a llamarle, o creatividad para hacer cosas diferentes. Porque entonces, Ciudadano Kane, 1941, Orson Welles, es como un antes y un después del cine, por todo eso que explicó Rienzi, sobre todos esos encuadres, enfoque, profundidad de campo, etcétera, ¿verdad? Enfocar de arriba a abajo, de abajo arriba, el tilt down y el tilt up. Le dicen, me parece así en inglés, algo Picado así. en picado y Picado contrapicado. arriba, exacto. Pero una persona que también rompió paradigmas en el cine y que también sirve de modelo es Alfred Hitchcock.
Él dirá por qué, diga por qué. No, Hitchcock. El director. El director es inglés, Alfred Hitchcock. Lo que pasa es que es llamado el mago del suspenso, porque él se enfocó mucho en películas que tuviera algo de suspenso. Eso es su marca, ¿no? Vamos a llamarlo así. Hay gente que le gusta hacer comedia, otro drama, otra película de terror. A él le gustaba ese tipo de drama. Entonces, esa película Vértigo es del año 1958 con James Stewart ahí está, ¿ves? y Kim Novak. Ese es Sí, Vértigo. Sí, James Stewart y Kim Novak. Bueno, es una obra maestra, se llamó De entre los muertos. Eso es con un libro, es una novela, una obra que la adaptó al cine y le dio el nombre de Vértigo, porque el hombre era una persona, un policía retirado de San Francisco, que le daba vértigo a las alturas. Sí, le tenía miedo. Pero ahí a él lo contratan para buscar o perseguir a una joven, en este caso el papel que hace Kim Novak, y da una serie de eventos que en un campanario la primera vez supuestamente ella fallece y entonces después ella se enamora supuestamente de una fantasma o algo parecido. Y no quiero contar la película porque la película tiene una serie de vericuetos que al final es un desenlace total en el cual te lo dice todo. Entonces la película eso es una obra maestra de Hitchcock, que él decía el mago del suspenso. A Hitchcock una vez le preguntaron al maestro, ¿qué es suspenso? Y él decía que suspenso es y nada más y nada menos que una persona sentado en un sillón viendo la televisión. Debajo del sillón hay una bomba. Ay. Y todo el mundo sabe que la bomba está debajo del sillón, menos el que está sentado en el sillón. Eso es suspenso. Todo el mundo sabe si va a explotar. Y va a explotar, no va a explotar. Interesante. Y mire que si bien comentábamos ese día, Eddie, que esta película tuvo como unos inicios poco alentadores, ¿verdad? Como que lentos, pero con el paso del tiempo, entonces fue ganando más popularidad. Usted le decía que es como poco conocida, pero realmente cuando llega a alguien entonces puede valorar realmente la calidad de la misma, que fue puesta en escena en un festival de cine, habías comentado ese día también. Yo he dado 2 ciclos de películas de Hitchcock, creo que Vértigo no le he dado, yo he dado otras, porque esa dura un poquito más de 2 horas, y en el Cineforum que yo hago trato de que no sea muy larga, pero eso es una joya de película, es una obra maestra del cine. Ahí fíjense que él está persiguiendo a esa persona, que él es un policía, y entonces queda enganchado y ahí viene ya lo que es el terror, el vértigo que le da las alturas, y después deja la policía, se convierte en un detective privado, hasta se da cuenta de... Típico de Hitchcock. Sí. Uno se siente que está ahí agarrándose, cuidado si me caigo. Pero realmente Hitchcock, hay que ver, yo tengo la filmografía completa de Hitchcock y hay que verla, porque Hitchcock tuvo desde la época del cine mudo. Y luego hace el tránsito al cine sonoro y luego pues migra a los Estados Unidos y grande de sus obras pues la hizo ya estando en Estados Unidos. Bueno, pero vamos ya, que el programa se está ya casi terminando, a recapitular una pregunta de María Isabel. Usted estaba hablando del cine, esas cosas, del Cineforum. Perfecto, de que sería importante pues pasarle toda la información a nuestro público televidente de el día que tenemos Cineforum, los horarios, también la forma de acceder, si es gratuita, si hay que pagar. Si el parqueo es fácil o difícil, Sí, tiene costo o no tiene costo. La ubicación nuevamente. Mire, y demás para motivar al público. Gracias. El Cineforum que yo realizo todos los martes desde hace 11 años en el Centro Cultural del Banco de Reserva. Cito en la calle Isabel la Católica, frente a frente al banco. Parqueo gratis. Gratis. La entrada gratis. Gratis. Y sobre todo películas de altísima calidad, clásicas de los años 40, 50, 60, ya sea por género o por actor o por director, no importa. Lo importante es dar cine de calidad. Entonces, la mecánica, bueno, damos la película, la vemos todos, y luego al final pues se hace un coloquio, un cineforum, un debate. Algunas películas que son un poquito más complicaditas, pues yo me encargo de tomar algunas escenas y explicarlas para que puedan entenderla. Otras películas que no necesitan tanta explicación, pues sí tratamos de crear un ambiente de debate de ideas. Algunos preguntan, otros
dan su punto de vista. Y esa es la idea del Cineforum, es aprender de las historias de las películas. Pero todo es gratuito. Sobre el parqueo, bueno que sepa. Es gratis. Que tiene un costo el parqueo, pero cuando le dan el ticket, usted toma el ticket del parqueo, cuando entra al Centro Cultural Banreservas, lo sella. Le dice que se lo sellen. Para Exacto. que no tenga que pagar. Si Es no el edificio de parqueo que está al lado del Centro Cultural, que es del banco, y está disponible para los asistentes de ese Cineforum, que cada martes a las 7 de la noche estamos ahí para todos los amantes del séptimo arte. Que ustedes me preguntarán, ¿por qué se llama séptimo arte? ¿Por qué se llama séptimo arte? Bueno, lo que pasa es que cuando nació el cine, el boom que se mezcló con todo, en el año 1911, un periodista o escritor italiano de nombre Risotto Canudo hablaba de un libro de la manifestación de las artes. Y las artes eran 6 hasta ese momento. La escultura, la música, la danza, la arquitectura, y entonces dice, bueno, el cine conjuga todo ello. La música, la actuación, la fotografía, todo. Entonces este es el séptimo arte. Y a partir de ahí, pues la gente se quedó con el mote del séptimo arte y ya entonces el cine realmente es un arte. Realmente el cine es arte. Es arte, así mismo es. Y el más completo de todos. Bueno, ya prácticamente cerramos y nos despedimos. Dejaremos esa misión a Yuberkis, no sin antes decirle a Rienzi Pared para que le diga al público, porque son ciclos de cine, como cada mes tiene varios martes, puede que tenga 4 o 5 de acuerdo al mes. Hay meses que puede tener hasta 6 martes, los calendarios son muy particulares. 5, lo máximo es 5. Entonces, siendo así 5 martes o 4 martes, para julio, ¿a quién estaría dedicado el ciclo de cine? Bueno, ustedes mismos los que asisten me plantearon que querían ver un ciclo de Dustin Hoffman. Otro me plantearon un ciclo de Al Pacino. Entonces, yo tratando de complacer a ambos sectores, voy a tratar de hacer un ciclo de películas de Dustin Hoffman y de Al Pacino. Lo que voy a hacer es que voy a alternar. Hoy doy una película de Dustin Hoffman, otra de Al Pacino y así por el estilo. Un mix. Claro, yo trato de escoger lo mejor de ellos. Porque hay películas que en los últimos tiempos pueden ser que haya una serie de clavos. Pero trato de coger algunas que otras películas clásicas para entonces sean las mejores y puedan verlas. Así es, muchísimas gracias Renzi, de verdad, por haber engalanado el escenario de Indígitos Media Group en este derroche de arte y cultura y habernos, verdad, sumergido en ese viaje cultural sobre lo que es la historia del cine que tanto nos apasiona a todos. Muchísimas gracias por su sintonía. Contaremos nuevamente con la visita de Rienzi más adelante, porque esta es su casa, así que ya él hizo el compromiso. Muchísimas gracias. Esto es en Agenda Vespertina por Indígitos Media Group. Hasta mañana. Ejercita tu mente y amplía tus conocimientos con Materia Gris. Descubre los temas más relevantes en cibercultura, ciencias, educación, política, artes y actualidad. Con nuestros análisis críticos. Con ustedes, Materia Gris, por Indígitos Media. Para expandir tu mente y ser el experto en la conversación.